Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el proceso para la instalación de un ecualizador en una guitarra Yamaha de la serie C40. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. Para empezar con el proceso, lo primero que se debe hacer es analizar la forma del ecualizador, para determinar así la mejor ubicación posible. Esto se hace teniendo en cuenta tanto la curva de la guitarra como la curva de la carcasa del aparato, ya que éstas deben coincidir perfectamente. A continuación, se procede a delimitar la zona que se va a recortar, utilizando cinta de enmascarar. Este proceso se realiza midiendo muy bien el ancho y el largo interno que tiene el ecualizador. Posteriormente, se mide la mitad de los aros, para poder centrar así el orificio rectangular. Terminada esta etapa, se debe revisar si las esquinas, como en este caso, están recortadas. Ya que de ser así, se debe respetar esta zona, porque algunos modelos como este, necesitan ese espacio para los tornillos. A continuación, se realizan perforaciones con una broca pequeña en cada una de las esquinas, con el objetivo de permitir el ingreso de una cuchilla pequeña, con la que se realizará el corte. Si estás empezando en la lutería, este es el método más seguro y más sencillo para instalar un ecualizador. Una vez realizado el corte, se limpia muy bien la zona y el interior de la guitarra, para proceder a quitar las rebabas y darle acabado a todo el corte. Este proceso se realiza por medio de diferentes limas pequeñas y papel de lija. A continuación, se procede a medir el ecualizador y rectificar que todo esté correcto. Posteriormente, se realiza un proceso similar con la parte donde va la batería y el puerto de conexión para la amplificación.
Para la instalación del puerto de baterías y conexión de línea, es muy importante mencionar que el orificio no es completamente rectangular en la mayoría de los modelos, y como podemos ver en este caso en particular, es necesario que la parte superior donde está el jack sea un poco más estrecha que el resto del orificio. Una vez rectificado que todo ingresa perfectamente, se vuelve a instalar las dos partes, y se procede a realizar las perforaciones para los tornillos, con una broca del calibre adecuado. A continuación, se procede a instalar la pastilla piezoeléctrica que va justo debajo del hueso del puente. Para ello, es muy importante marcar con un lápiz la altura inicial en la que está el hueso de la guitarra, para que posteriormente, cuando el trabajo finalice, tener una referencia para dejar las cuerdas a la misma altura en la que estaban. Para iniciar con el proceso, lo primero que se hace es marcar la posición de la pastilla de manera centrada. Posteriormente, se procede a agrandar el canal donde ingresa el hueso, ya que todas las guitarras Yamaha, tanto de la serie C40, C70, C80 y modelos similares, vienen con una selleta muy delgada, la cual no permite el ingreso adecuado de la pastilla piezoeléctrica que tiene 1 milímetro más de grosor. En este caso, se debe proceder a quitar el exceso utilizando un formón muy bien afilado. Una vez hecha la comprobación de que la pastilla ingresa perfectamente, se procede a realizar el orificio para introducir el cable. Es muy importante verificar que este orificio esté ligeramente a la derecha de la sexta cuerda, y con una distancia de al menos 3 milímetros de separación. Una vez realizado este proceso, podremos notar que la línea del hueso dibujada anteriormente subió alrededor de 3 milímetros, que es el grueso que tiene la pastilla. Por lo tanto, será necesario cepillar y quitar el excedente hasta que esta línea vuelva a quedar en el lugar que estaba antes de realizar el proceso, con el propósito de que la altura de las cuerdas no se vea afectada de ninguna manera. Realizado este proceso, la guitarra ya está lista para ser armada nuevamente y probar su sonido. Sin embargo, en Dream Music siempre nos gusta realizar un pequeño mantenimiento estético de todos nuestros instrumentos antes de ser armados. A continuación, procederemos a instalar unas nuevas cuerdas y a lubricar los engranes de cada clavija. Realizada esta operación,
Vamos a instalar el ecualizador en su lugar y asegurar los cables de manera interna, utilizando el fijador adhesivo que viene en la mayoría de los modelos. Para ello, solo es necesario quitar el protector del pegamento, sujetar los dos cables y pegarlos a la tapa trasera de la guitarra o al costado derecho del instrumento. Finalmente, conectamos la parte donde va la batería con su jack, y procedemos a instalar todos los tornillos. En este punto, el trabajo está totalmente realizado y como podemos apreciar, ya estamos afinando la guitarra con el afinador del ecualizador, lo cual indica que la pastilla está captando muy bien el sonido y el aparato está funcionando perfectamente. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejarnos tu like y sobre todo, suscribirte al canal para apoyarnos. Hasta la próxima.